Bueno, Luis Peroso Cervantes es un chico muy joven. No tanto como ustedes. No tanto claro, pero él desde pequeño se interesó por la escritura, por la lectura. Él es poeta, escritor, historiador, interesadísimo por lo que es la historia del Estado Zulia y la historia de este país. Cualquier información que ustedes necesiten de historia, Luis Peroso les puede orientar al respecto. Pero hoy estamos aquí porque queremos que él nos diga cuáles son los elementos que se necesitan para elaborar cuentos, en vista de que hay personas, niños que están interesados en aprender ese arte, porque la escritura, la literatura, es como la pintura, es como el arte también, es para expresar todo lo que nosotros queremos a través de las palabras, o a través de la pintura, o a través de la escultura, de la cerámica, como sea. En ese sentido, les agradezco, por favor, prestar atención a todo lo que él va a decir. A Luis Peroso lo hemos visto crecer en el arte, en el ámbito cultural de esta ciudad. Lo hemos visto evolucionar, porque aparte de que le gusta escribir, crear, él también es un joven emprendedor. El hecho que ustedes lo ven así un poquito es porque a él le gusta comer en exceso y por supuesto ha estirado un poco la piel y eso lo hace ver mayor. Pero no, él es un jovencito, para que ustedes sepan. La chica, no parece. Mira, Luis parece que no parece. Bueno, las apariencias engañan. No se dejen llevar por eso. Él es un joven emprendedor, tiene su propio espacio para la lectura, la divulgación y la difusión de la literatura y de la lectura específicamente. Y aparte de eso, también tiene una editorial para darle la oportunidad a quienes crean libros, a quienes hacen libros, de imprimirlos y de presentarlos a quienes les guste leer. Pero su espacio de lectura está aquí en la vereda del lago, que ustedes pueden ir ahí y ver toda la producción, porque tiene una robusta producción de libros hechas por él mismo. Entonces, es importante que ustedes también sepan eso. No solamente escribe, sino que también produce libros. Los edita. Adelante, por favor. En este sentido, bueno, les dejo a Luis Peroso y todo el que quiera saber algo sobre él, se lo puede preguntar. Alguna inquietud, todo lo que se les ocurra, se lo pueden preguntar a él. Gracias, Xiomara. Bienvenido, Luis Peroso, a la biblioteca. Bueno, creo que un placer, Luis Peroso Cervantes, un gusto, gracias por invitarnos. El mundo de los libros, ustedes ya más o menos lo conocen si vienen a la biblioteca. El mundo de los libros es un mundo muy interesante en varios sentidos. Primero, el libro no necesita electricidad, así que en estos días de apagones es muy útil, ¿verdad? Luego, el libro nos ayuda a aprender a imaginar. Y ustedes van a decirme, y uno tiene que aprender a imaginar. Se puede aprender a imaginar. Si imaginar es lo más sabroso y aprender es lo más aburrido. Cuando uno va al colegio y se consigue con el profesor de matemáticas, ¿a quién le gustan las matemáticas aquí? Las matemáticas a una sola. Ajá. ¿A quién le gusta el inglés aquí? Aquí hay unos cuantos que les gusta el inglés. Sí, porque estoy sentada yo aquí. Yo bueno. me tapo los ojos y ¿A quién les gusta la geografía? La geografía, 1, 2, 3, cada vez hay más. Ajá. ¿Y a quién les gusta la historia?
A la mayoría les gusta la historia. Muy bien, muy bien. ¿Y la educación física? Ah, también, qué bien. Está bien. ¿Y quién? Allá, ustedes ya vieron química, ¿verdad? Ya empezaron a ver química. ¿Están viendo química? ¿Quién estudia química? Hay gente que le encanta la química y le encantan esas cositas. Sí, yo la vi. Sí, pero eso, yo a veces le pregunto, ¿y esa gente qué come? Me encanta, la encargada. Bueno, lo cierto es que cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, tenemos que ver un montón de materias o temas que son tan variados, que son diferentes a lo que a nosotros nos gusta hacer. Por eso la lectura es extraordinaria cuando no es obligada. Cuando te obligan a leer un libro, estás leyendo algo que no quieres leer, algo que a ti no te interesa. Es como ver matemáticas cuando no tienes ganas de ver matemáticas ese día. Ojalá uno pudiera amanecer con una maquinita que diga, hoy te van a gustar las matemáticas, exactamente el día del examen de matemáticas. Terrible es cuando no te gustan las matemáticas y tienes examen de matemáticas. Lo mismo pasa con los libros cuando te obligan a leer, cuando no son libros que uno elige. Pero llega el punto, y es bueno saber que nunca es tarde para comenzar, llega un punto donde empezamos a tener la libertad de elegir cosas. Ustedes van a tener algún día la libertad de elegir a su novia o al novio, y las de atrás ya ni les pregunto. Y esa libertad, que parece la libertad más biológica y principal y por la que el mundo ha crecido tanto, tiene que ver con la libertad también de elegir qué nos gusta. Y los libros tienen que ver con eso. Ustedes tienen que elegir exactamente lo que les gusta. Y hay un reto maravilloso, y es que hay libros escritos sobre cualquier tema. Es decir, al que le guste el automovilismo va a encontrar libros maravillosos sobre automóviles. Al que le guste la botánica, es decir, sembrar maticas, le va a conseguir libros geniales sobre botánica, sobre matemáticas, sobre inglés, sobre francés, sobre cualquier tema. Ahora, imagínense ustedes que si hay libros sobre cualquier tema, quiere decir que se han escrito libros a cantidades industriales. Es decir, hay muchísimos libros. En esta biblioteca, en la sala de arriba, hay como 6.000 libros, más o menos, la sala general. Más de 6.000 libros en la sala general. Más de 20.000. En la sala general hay más de 20.000 libros. Y esto es una biblioteca pequeña, en comparación con las grandes bibliotecas del mundo. Porque esta biblioteca, cuando se creó, tenía un precepto de las bibliotecas modernas, y es que los libros no podían tener más de 10 años de haber sido publicados. Pero hay bibliotecas que se encargan de guardar libros antiguos. Entonces no solo tienen los libros nuevos, recién publicados, sino que además tienen cientos, sino miles de años en libros acumulados. Entonces, cuando pensamos en la cantidad de libros que se han escrito, uno llega a una terrible conclusión. Qué difícil es escribir algo nuevo. Qué difícil es encontrar un espacio en ese universo de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha escrito, para yo escribir una página. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? O escribir algo que ya, un cuento de que ya escribió otra persona de lo que tú vas a hacer. Claro, es decir, ¿cómo saber si lo que yo voy a escribir o lo que yo quiero escribir ya no lo escribió alguien? Es difícil, ¿verdad? A mí a veces se me ocurren cuentos así como de una muchacha con una capucha roja que va a llevarle comida a la abuela. ¿A ustedes no les pasa? ¿Será que alguien ya lo escribió? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para intentar? Hay dos maneras. Para intentar escribir a alguien que nadie haya escrito. Hay dos maneras. Una, nos leemos todos los libros que se han escrito. Y después, en una tabla de Excel, ¿ustedes han visto Excel? Qué aburrido es Excel. Ustedes sacan la cantidad y dicen, este tema no se ha tocado nunca en castellano. Claro, porque no podemos leer los libros en todos los idiomas.
Hay varios otros idiomas, entonces ahí se amplía más el universo. Entonces, es como una tablita así, ustedes van a tener 100 millones de casillas hacia abajo, 100 millones de casillas hacia los lados, y ustedes van a conseguir, después de leer los 100 millones de libros, qué tema no se tocó. Pero les tengo una mala noticia. Hay un límite de libros que se pueden leer en la vida. Adivinen más o menos como cuánto es. ¿Cuántos libros se puede leer un ser humano? 1000. Buen número. El límite para leer en la vida son alrededor de 2500 libros. Si usted lee un libro a la semana, desde los 15 años hasta los 70 años, no va a leer más de 2500 libros. Un libro a la semana son 52 libros al año. En 10 años, usted apenas se va a haber leído 520 libros. Y estamos hablando de un libro que se puede leer a la semana, pero hay unos libros que son así. El Quijote, por ejemplo, no se puede leer en una semana. Ella dice que es eterno, pero Eso no se puede leer en una semana. no se puede leer en una semana. Entonces, En un año lo leo. más o menos 1500 libros es lo que puede leer alguien que tenga un hábito lector. Quiere decir que el primer experimento de leer todos los libros que se hayan escrito sobre todos los temas no va a ser posible. Y ChatGPT no ha leído todos los libros, es mentira. No le crean al que le crea a ChatGPT. ChatGPT es un buen político. Te dice que lo sabe todo, pero no sabe nada. Entonces tenemos que ir hacia el otro método. ¿Cuál es el otro método? El otro método tiene que ver con la biología, con la genética, tiene que ver con la maravilla de la vida. Resulta y acontece que nosotros somos una combinación irrepetible. Por más de que hoy haya en el mundo casi 8.000 millones de personas, ¿cuántos ceros son 8.000 millones? 1 millón son 6 ceros, ¿no? Y un número adelante. Y 1000 más serían 9 ceros y un número adelante. Esas son 10 cifras de gente que come y que va al baño todos los días. Hay unos que van al baño más de una vez al día, otros, bueno, eso es más difícil, pero comen todos los días, la mayoría, menos en África, y bueno, y aquí en algunos barrios, bueno, en fin. Lo cierto es que de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ninguno es igual a otro. Hasta los hermanos gemelos. Ustedes saben que hay gente que son, ustedes son gemelas, compartieron placenta, es decir, son del mismo óvulo o misma placenta y son gemelas idénticas. Pues le tengo una mala noticia. Su huella digital es diferente. Sí, ¿no? Son idénticas, pero la huella es única. No, y aunque por fuera se parezcan, por dentro son diferentes. Y hay una cosa mucho más difícil que la huella digital. La huella digital está como un montón de líneas. Ustedes se han puesto a ver su huella digital. Ustedes no son tan curiosos como yo pensaba, entonces cuidado, mismo veis la cosa esa. Acá. Lo que tenés al lado. Acá. ¿Ustedes se han puesto a ver su huella digital? Sí, cuando voy a abrir la boleta. Yo soy un tipo muy curioso. Entonces yo me puse a ver la huella digital y a intentar aprenderme la cosa. Y dice, bueno, es la única que tengo, ¿no? Pero en fin, es la que utilizo para todo. Y qué difícil es una huella digital, ¿verdad? ¿Cuántas líneas tiene? Imagínense lo más complejo que tenemos nosotros, que podría ser nuestro código fuente, si hablamos de computación, que es el ADN. El ADN es tan maravilloso como el código binario de las computadoras. Ustedes saben que las computadoras están constituidas por impulsos de ceros y unos. Y a partir de la acumulación de ceros y unos,
se van creando cantidades de variantes y estas variantes van a generar información. Como las variantes de ceros y unos nos van a permitir generar información, a medida de que haya más información dentro de un archivo, va a ser más pesado ese archivo. Eso sucede en computación. Por eso cuando tenemos una imagen de alta resolución, esa imagen lo que tiene son millones, sino billones de ceros y unos que van indicando en qué espacio va un tono de color y en qué espacio va otro tono de color. Así funciona la computación. Pues el ADN está compuesto por 4 variantes, no 2 como la computación, sino por 4. Y esas 4 variantes se van acumulando, se van intercambiando y producen cerca de 8.000 billones de combinaciones. Y por eso el ADN, dependiendo del lugar en el que se encuentran las diferentes formas de combinación, va a dar resultados diferentes. Y contiene además información posiblemente de hace más de 5.000 o 10.000 o 100.000 años de información. ¿A ustedes no les parece curioso, por ejemplo, que todos los animales que estén sobre la tierra tengan 2 ojos? La mayoría tienen 2 ojos. ¿Por qué? Porque el perro comparte esa misma cualidad con el gato y con nosotros. En algún momento, en ese libro gigantesco de combinaciones que es el ADN, la evolución decidió, o quizás un meteorito, decidió que era importante tener 2 ojos. Y tenerlos regularmente en lugares opuestos, a excepción del camaleón que logra mover el ojo para atrás, la mayoría lo tenemos más o menos de frente, los ojos. Entonces, tenemos cosas en común con todas las especies. No sé si saben ustedes que una de las cosas más antiguas que tienen todos los seres vivos es el procesamiento del azúcar. Ustedes dirán, ¿en qué me parezco yo a una mata? La mata es más bonita que yo, por supuesto. Pero ¿en qué me parezco yo a una mata? Resulta que los seres vivos del reino vegetal y del reino animal procesamos el azúcar de la misma manera. Eso está escrito en el ADN. Cuando se empezó a escribir ese libro, el libro del ADN que tiene, no sabemos hace cuánto, escribiéndose, y que posiblemente sea una inserción de una sociedad extraterrestre que trajo a este planeta para explotar algunos minerales importantes y somos una máquina biológica. O seamos el resultado de un caldo de cultivo donde unos aminoácidos se pusieron de acuerdo porque había mucho sol y generaron las primeras cadenas de ADN. No sé, no sabemos, ¿verdad? Todavía no sabemos. Lo cierto es que si habiendo tantas combinaciones, tenemos hoy la capacidad de decir que no hay una sola persona igual en todo el mundo. Aún no se dejen engañar, los chinos no son iguales, se parecen, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, teniendo en consideración que entre los 8.000 millones de habitantes, que hay 1.000 millones en la China solamente, y aunque todos se parezcan, no son iguales, quiere decir que nosotros, para poder escribir un libro que no sea igual a todos los libros que se han escrito, solo tenemos que apoyarnos en eso que a nosotros nos hace diferentes. No tenemos la necesidad de leer todos los libros que se hayan escrito. Sencillamente tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y aunque parezca exagerado, el amor que sentimos por nuestra abuela, aunque se parezca mucho al amor que siente tu hermano, es diferente. La relación que usted tiene con su mamá, por más de que su hermano sea el favorito y usted no, siempre pasa eso, ¿verdad? Qué mala suerte. Su relación con su mamá es diferente a la relación que tiene tu hermano. Y ustedes que son gemelas deben vivirlo igual. Deben sentir que tienen maneras diferentes de entender el mundo. Aunque yo no sé, he visto películas donde las gemelas tienen poderes y se comunican, ¿no les pasa?
Siempre la deben molestar con eso, pobrecita. Miren, a mí me gusta la literatura. Y me gusta la literatura precisamente por eso que les acabo de comentar. Porque cada escritor es diferente. Porque cada escritor nos da la oportunidad de entender un mundo de manera diferente. Y nos permite reinventar las cosas. Les voy a leer un cuento de un escritor que a mí me gusta muchísimo. Es un escritor italiano. Un profesor de castellano, de italiano, no de castellano, de italiano. Él daba clase de italiano. Bueno, pues si fuese aquí, fuese un profesor de castellano. Que se llama Gianni Rodari. Ustedes conocen el cuento del flautista mágico. El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, les voy a leer esto que escribió Gianni Rodari hace, no sé, mucho tiempo. ¿Cómo haré yo para que esto se mueva? ¿Por qué ChatGPT no está aquí? Si yo fuera rico, turururu, vertical. Ya. Muévete. Dice, el flautista y los automóviles. A ver si les gusta esta variante genética de este cuento. Había una vez un flautista mágico. Es una historia que todos conocen. Habla de una ciudad invadida por ratones y de un jovenzuelo que con su flauta encantada llevó a todos los ratones a que se ahogaran en un río. Poco cruel, ¿verdad? Como el alcalde no quiso pagarle, volvió a sonar la flauta y se llevó a todos los niños de la ciudad. ¿Se acuerdan de eso? Allá va un papá feliz. Siempre cuentan la historia de los papás preocupados, pero había algunos cuantos. Esta historia también trata de un flautista. A lo mejor es el mismo o a lo mejor no. Esta vez es una ciudad invadida por automóviles. Los había en las calles, en las aceras, en las plazas, dentro de los portales. Los automóviles estaban por todas partes. Pequeños como cajitas, largos como buques, con remolques, con caravana. Había automóviles, tranvías, camionetas, furgonetas. Había tantos que les costaba trabajo moverse, se golpeaban, estropeándose el guardabarros, rompiéndose el parachoques, arrancándose los motores. Y llegaron a ser tantos que no les quedaba sitio para moverse y se quedaron quietos. Así. Así que la gente tenía que ir andando. Pero no resultaba fácil con los automóviles que ocupaban todo el sitio disponible. Había que rodearlos, pasarlos por encima, pasarlos por debajo y desde por la mañana hasta por la noche se oía ¡ay! Era un peatón que se había golpeado contra un capó. ¡Ay! ¡Uy! Eran dos peatones que se habían topado arrastrándose debajo de un camión. Como es lógico, la gente estaba completamente furiosa. ¡Ya está bien! ¡Hay que hacer algo! ¿Por qué el alcalde no piensa en ello? El alcalde oía aquellas protestas y refunfuñaba. Por pensar pienso en ello día y noche. Les he dado vuelta incluso todo el día de Navidad. Lo que pasa es que no se me ocurre nada. No sé qué hacer, qué decir, ni en qué árbol ahorcarme. Y mi cabeza no es más dura que la de los demás. Mirad qué blandura, qué suavecita. Un día se presentó en la alcaldía un extraño joven. Llevaba una chaqueta de piel de cordero, abarcas en los pies, que son esos zapatos raros, ¿verdad? Una gorra cónica con una enorme cinta. Bueno, que parecía un gaitero, de esos, pero no los de aquí que son gorditos, sino los de Escocia. Recuerden que este es italiano. Tienen más cerca los gaiteros de allá que los de aquí. Pero un gaitero sin gaita, que es el instrumento ese que parece una bolsa.
Cuando pidió ser recibido por el alcalde, la guardia le contestó secamente: déjalo tranquilo, no tiene ganas de oír serenatas. Pero no tengo la gaita, dice, no traje el instrumento. Aún peor, ni siquiera tienes una gaita. ¿Por qué te va a recibir el alcalde? Dígale que sé cómo liberar a la ciudad de los automóviles. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, lárgate, que aquí no se tragan ciertas bromas. Anúnciame al alcalde, le aseguro que no se arrepentirá. Insistió tanto que el guardia tuvo que acompañarle ante el alcalde. Buenos días, señor alcalde. Sí, resulta fácil decir buenos días. Para mí solamente será un buen día, aquel en que la ciudad quede libre de automóviles. Yo sé la manera. ¿Tú? ¿Y quién te ha enseñado? ¿Una cabra? No importa quién me lo enseñó. No pierde nada por dejarme que lo intente. Y si me promete una cosa antes de mañana, ya no tendrá más quebraderos de cabeza. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que prometerte? Que a partir de mañana los niños podrán jugar siempre en la Plaza Mayor y que dispondrán de hamacas, toboganes, pelotas y barriletes. En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. ¿Y no quieres nada más? Nada más. Entonces, chócala. Prometido. ¿Cuándo empiezas? Venga. No pierdas ni un minuto. El extraño joven no perdió ni siquiera un segundo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña flauta, tallada en una rama de morena. Y para colmo, allí, en la oficina del alcalde, empezó a tocar una extraña melodía. Y salió tocando de la alcaldía, atravesó la plaza, se dirigió al río. Al cabo de un momento, mirad, que aquel coche se ha puesto en marcha solo. Y aquel también. ¡Ey! Sí, aquel es mi carro. Que se están robando mi carro. ¡Ey! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Pero no hay ningún ladrón adentro. Los automóviles se han puesto en marcha solos. Toman velocidad. Corren a toda velocidad. ¿A dónde irán? ¡Mi carro es nuevo! ¡Para, carro! ¡Te quiero! Intenta meterle un poquito de agárralo. Los coches corrían desde los puntos de la ciudad como un inaudito estruendo de motores, tubos de escape, bocinazos, sirenas, claxon. Corrían solos. Pero si se prestaba atención, se habría oído bajo el estruendo aún más fuerte, más resistente, el silbido sutil de la flauta, su extraña melodía. Ustedes dirán, ¿y ahí se acabó el cuento? Resulta que este cuento está en un libro que se llama Cuentos para Jugar. Es decir, es un libro maravilloso. Te traje otro, pero... Está bien. Este es terrible, no es para niños. Y este puede ser, de Mercedes Franco, venezolana. Este libro, Cuentos para Jugar, es un libro extraordinario. Está en PDF, así que se los puedo pasar, se los puedo obsequiar. Además, Yanni Rodríguez ya se murió, no creo que se ponga bravo. Este libro tiene en cada cuento 3 finales diferentes. Ustedes conocen el final de los ratones, lo que pasa, ¿verdad? ¿Alguien se sabe qué es lo que pasa? Después de que los ratones se van, los ratones no se podían devolver y se llevan a los niños y los meten en una cueva y al final le pagan, es decir, eso fue un secuestro. Hay que decir la verdad, además un secuestro masivo. El tipo era un terrorista. Pero más allá del terrorismo del flautista malvado, ese que se llevó a los niños, Yanni Rodari nos propone 3 finales. ¿Quieren saber cuál de los finales? Y después, democráticamente, elegimos cuál es el mejor final, ¿les parece?
Vamos a escuchar el primer final que dice: los automóviles corrían hacia el río. El flautista, sin dejar de tocar, los esperaba en el puente. Cuando llegó el primer coche, que por casualidad era precisamente el del alcalde, cambió un poco la melodía, añadiendo una nota más alta. Como si se tratara de una señal, el puente se derrumbó y el automóvil se zambulló en el río y la corriente se lo llevó lejos. Y cayó el segundo y también el tercero, y todos los automóviles, uno tras otro, de dos en dos, arracimados, se hundían como el último rugido del motor, un estertor de bocina y la corriente que los arrastraba. Los niños triunfantes descendían con sus pelotas por las calles de las que habían desaparecido los automóviles. Las niñas con las muñecas en sus cochecitos desenterraban triciclos y bicicletas. Las amas de casa paseaban sonriendo. Pero la gente se echaba las manos a la cabeza, telefoneaba a los bomberos, protestaba a los guardias urbanos y dejan hacer a ese loco, pero deténganlo, caramba, hagan callar a ese flautista que se ha robado mi carro, sumérjanlo en el río también con flauta y todo. También el alcalde se ha vuelto loco, hacer destruir todos nuestros hermosos automóviles con lo que cuestan los cauchos, con lo caro que está todo. Abajo el alcalde, golpe de estado, abajo el flautista, queremos que nos devuelvan nuestros carros. Los más audaces se echaron encima del flautista, pero se detuvieron antes de poder tocarlo. En el aire, invisible, había una especie de muro que lo protegía, y los audaces golpearon en vano contra aquel muro con manos y pies. El flautista esperó a que el último coche se hubiera sumergido en el río, luego se zambulló él también, alcanzó la otra orilla a nado, hizo una inclinación, se dio vuelta y desapareció en el bosque. Ese es el primer final. Vamos con el segundo. Los automóviles corrieron hacia el río y se lanzaron uno detrás de otro con el último gemido del claxon. Qué palabra tan bonita, ¿no? ¿Saben cómo se escribe? C-L-A-X-A-O con acento y N. Es rarísima. El último, ¿saben qué es un claxon? No, sí. ¿Quién sabe? ¿Qué es un claxon? Cuando tocan la bocina. Ajá. La corneta, la bocina, otra palabra para llamarla en español es claxon. Parece el nombre de un maracucho, ¿no? De un muchacho de eso, un negrito así que se llama Claxon. Claxon Fernández. Como Jackson, pero Jackson. Vamos, el último en zambullirse fue el coche del alcalde. Para entonces la Plaza Mayor estaba repleta de niños jugando y sus gritos festivos ocultaban los lamentos de los ciudadanos que habían visto cómo sus carros desaparecían a lo lejos, arrastrados por la corriente. Por fin el flautista dejó de tocar, alzó los ojos y únicamente entonces vio la amenazadora muchedumbre que marchaba hacia él y al señor alcalde que caminaba al frente de la muchedumbre. ¿Está contento, señor alcalde? Te voy a hacer saber lo que es estar contento. ¿Te parece bien lo que has hecho? ¿No sabes el trabajo y el dinero que cuesta un automóvil? Bonita forma de liberar a la ciudad. Pero usted, ¿tú qué tienes que decir? Ahora, si no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel, agarras la flauta y haces salir los automóviles del río. Y ten en cuenta que los quiero a todos, desde el primero hasta el último. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Viva el señor alcalde! El flautista obedeció. Obedeciendo al sonido de su instrumento mágico, los automóviles volvieron a la orilla. Recorrieron por las calles y las plazas para ocupar el lugar en el que se encontraban, echando a los niños, a las pelotas, a los triciclos, a las amas de casa. Todo volvió a ser como antes. El flautista se alejó lentamente, lleno de tristeza, y nunca más se volvió a saber de él. ¿Quieren escuchar el tercer final? Los automóviles corrían hacia el río como los ratones de Hamelin,
¿Qué va? Corrían. Y llegó el momento en el que no quedó ni uno solo en la ciudad, ni siquiera uno en la Plaza Mayor. Vacía la calle, libres los paseos, desiertas las plazuelas. ¿Dónde habían desaparecido? Aguzad el oído. Esa palabra también me gusta, aguzad. Aguzad el oído y los oiréis. Ahora corren bajo tierra. Ese extraño joven ha excavado con su flauta mágica calles subterráneas bajo las calles y las plazas bajo las plazas. Por allí corren los coches, se detienen para que suba su propietario y reemprenden la carrera. Ahora hay sitio para todos. Bajo tierra para los automóviles, arriba para los ciudadanos que quieren pasear hablando del gobierno, de la liga y de la luna, para los niños que quieren jugar, para las mujeres que van a hacer la compra. ¡Qué estupendo!, gritaba el alcalde lleno de entusiasmo. ¡Qué estúpido he sido por no haberse me ocurrido antes esta solución! Además, el flautista le hicieron un monumento en aquella ciudad. No uno, dos. Uno en la Plaza Mayor y otro abajo, entre los coches que corren incansables por sus galerías. ¿Qué final les gusta más? El tercero. Porque todo el mundo está feliz, ¿verdad? Ese es el menos yo les voy a poner una tarea. Ay, qué terrible, ya esto se puso escolar. Les voy a poner una tarea. Vamos a inventar un último final. Pero no lo tienen que hacer aquí. Se lo van a traer a Xiomara la semana que viene. El próximo miércoles. ¿Qué final le darían ustedes a esa historia del flautista de Hamelin si pasara en Maracaibo? Ahí es que vamos a hacerlo diferente, porque nosotros conocemos nuestro barrio, nuestra casa, nuestro sector. Entonces, si pasara en Maracaibo, ¿cómo terminaría esa historia? ¿Terminarían todos en la Cañada Morillo? En el lago. ¿Terminarían todos los carros en el lago? ¿Se volverían lanchas? ¿Agarrarían espíritu? ¿Qué pasaría? No lo sé. Lo divertido es que el gaitero sí puede ser gaitero. ¿Verdad? Tocando su gaita. Hay que poner entre paréntesis gaitero a Maracaibo. Bueno, tenemos un rato. Hasta las 11:30. Ok, y son las 3 de la tarde. No. Son 10:58, perdón. Como no comenzó exactamente a las 10 porque llegaron tarde. Estaba muy sabroso el desayuno, Xiomara. Estaba muy sabroso el desayuno. Sí, será. O las cobijas de la cama también estaban sabrosas. Se quedaron dormidos. Podemos dejarlo hasta las 11:15 por ahí. Miren, les voy a leer otro cuento diferente. Hay un escritor norteamericano que a mí me gusta muchísimo, que se llama Roald Dahl. Roald Dahl fue a la guerra. Y cuando estuvo allá en la guerra, era piloto de avión, Roald Dahl. Descubrió que no había nada mejor que imaginar. Y cuando volvió de la guerra, decidió dedicarse a escribir cuentos para niños. Pero no esos cuentos tontos con finales felices. Ustedes están acostumbrados a los finales felices. Ustedes están acostumbrados a la telenovela de la mamá, donde al final se casan y tienen 5 muchachos. Y todo el mundo feliz. ¡Ay, qué chévere! Pero nunca nadie cambia un pañal, ¿verdad? ¿Tienen hermanitos ustedes? Ya que los pañales no son la mejor parte de tener hermanos. No, es terrible. Pero eso no sale en el final feliz de la telenovela, ¿no? Si la señora tiene 3 hijos, pero nadie cuenta que tiene que cambiar los pañales a los 3 hijos. Entonces, este señor escribió historias bastante reales. Entre ellas, reales pero muy imaginarias. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolates? Bueno, esa la escribió este señor, Roald Dahl. Y trata de un tipo un poco loco que tiene una fábrica de chocolates y una familia muy, muy pobre que por fin el pobre Charlie tuvo algo que comer. También escribió una historia que me gusta muchísimo que se llama Matilda.
buenísimo. Ah, les gusta. Bueno, es el mismo que escribió Charlie la fábrica de chocolate, escribió Matilda, Buenísimo. que tenía un papá altísimo y una mamá gordísima. Así es en el libro. Al revés. En la película es al revés. Pero la mamá era gordísima y se comía todo y el papá era alto, así con un bigote muy feo. Y no les gustaba que su hija leyera. No les gustaba, detestaban que la hija leyera. Y hacían lo imposible para que la hija leyera y ella desarrolló poderes mentales. Ustedes se vieron la película, les invito a que se lean el libro. El libro es muy, pero muy divertido. Ahora, él también escribió este libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama Cuentos en versos para niños perversos. Y allí nos demuestra que se pueden hacer cosas diferentes con ideas diferentes. Miren esto. ¿Ustedes se saben el cuento de Blancanieves y los 7 enanos? Sí. Un cuento aburrido, hasta el príncipe al final. Ese príncipe estaba un poco loco. ¿Cómo va a besar a esa mujer que la estaban velando? ¿Ustedes han ido con velorio? ¿Y a quién se le ocurre besar a la muchacha que está metida en la urna? ¿Ah? Estaban a punto de llevarse a los enanitos. Y el tipo, no, vamos a darle un besito. Bueno, menos mal que la besó, pero es una cosa rara. Yo no estaría, si después de Blancanieves tiene que estar pendiente de los velorios. Bueno, este cuento se llama Blancanieves y los 7 enanos. No sé si se lo saben. Al final me van a decir si están de acuerdo con este cuento o con el cuento de Disney. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre el rey: esto me irrita. Qué cosa tan pesada y tan latosa. Ahora tendré que dar con otra esposa. Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer un matrimonio. Mandó a anunciar en todos los periódicos: se necesita reina. Y muy metódico, recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida ha de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. ¿Saben lo que significa eclipsar? No. Bueno, resulta que hay un fenómeno natural que se llama eclipse, que tapa la luna tapa el sol. Entonces, cuando tú quieres eclipsar a alguien, ya les va a pasar, se van a eclipsar cuando vean pasar a una muchacha o un muchacho que les guste, van a decir: ay, Dios mío, se tapó el sol, nada más vi a esa persona. Vamos acá. Eclipsar. Por fin fue preferida a las demás la señora Obdulia Carracias. Bonito nombre, ¿no? Nombre perfecto para una malvada madrastra, ¿no? Obdulia. Que trajo un artefacto extraordinario comprado en algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante que, con marco de latón limpio y brillante, contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, por ejemplo, alguien quería saber qué iba a cenar ese día, el chisme le decía sin tardar: lentejas o te quedas sin cenar. Ey, te combina la palabra. Se llama Cuentos en versos para niños perversos. Y una de las cosas maravillosas de este libro es que rima, ¿no? Pero no rima con la rima tonta, sino que rima con estas ideas un poco revolucionarias, digamos. El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde: dime, espejito, cuéntame una cosa, de todas, ¿no soy yo la más hermosa? Y el cachivache siempre: mi señora, vos sois, ay, es maracucho, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino, no hay rival a quien no hayáis comido la moral. La reina repitió 10 largos años la estúpida pregunta y sin engaños le contestó el espejo, hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía: segunda sois, señora. Desde el jueves es mucho más hermosa Blancanieves. ¿Qué problema? Su majestad se puso furibunda, armó una impresionante barahunda. Ah, había escuchado esa palabra, barahunda.
Eso es, que significa mollejero. Una varaunda es un mollejero. Y dijo, yo me cargo a esa muchacha, la aplastaré como a la cucaracha, la despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador al aposento y le gritó, cretino, escucha atento, vas a llevarte al monte a la princesa diciéndole que vais a buscar fresas y cuando estéis allí vas a matarla, desollarla muy bien, descuartizarla y para terminar, tráeme al instante su corazón caliente y palpitante. Y era mala, ¿no? Con ese nombre, Obdulia. El cazador llevó a la criatura mintiéndole vilmente a la espesura del bosque. La princesa, que se olió la torta, dijo, espere, ¿qué he hecho yo para que usted me mate, señor mío? El vaso y el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo, el brazo y el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo al más pintado. Déjeme, por favor, no sea pesado. El cazador, que no era mala gente, se derritió al mirar a la inocente. Aléjate corriendo de mi vista, porque si me lo pienso más lista. La chica ya no estaba, que iba a estar, cuando el verdugo terminó de hablar. Después fue el hombre a ver al carnicero, pidió que le sacara un buen cordero, compró media docena de costillas, amén del corazón, y a pies juntillas, esa es una expresión también muy interesante, a pies juntillas significa exactamente, a pies juntillas, Obdulia tomó aquella casquería por carne de princesa. Que mi tía se muera si he faltado a vuestro encargo, señora. Se me hace tarde, yo me largo. Os creo, cazador, marchad tranquilo, dijo la reina. Y ese medio kilo de chuletilla y ese corazón los quiero bien tostados al carbón. Y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos del brebaje. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autostop para curar su espanto. Volvió a la capital en un voleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de 7 divertidos hombrecillos. Ustedes creían que consiguió trabajo. Habían sido jockeys de carreras. Ustedes saben que los jockeys son chiquitos. ¿Ustedes han visto la carrera de caballo? El caballo es una cosa enorme. Y el conductor del caballo, digamos, el jockey, el jinete, no puede ser un hombre pesado como yo, porque si no, ¿cómo hace el caballo para correr? La idea es que el caballo gane. Entonces se busca uno chiquito así como él, que tiene 30 años, pero del tamaño tuyo, para que el caballo vaya más rápido. Ajá. Entonces, habían sido, esta es una buena explicación de por qué los enanos son enanos, es decir, por qué vivían todos juntos, ¿no? Entonces, habían sido jockeys de carreras, por eso eran chiquitos, y muy majos todos, si no fuera por un vicio que en sábados y fiestas les devoraba el coco, las apuestas. Bueno, jugaban caballos, en ese sentido, ¿no? Así, si en los caballos no atinaban, un día, aquella noche, no cenaban. Hay casos, ¿verdad? Hasta que una mañana dijo Blanca, tengo una idea, chicos, que no es manca. ¿Qué es manco? ¿Saben lo que significa ser manco? Sí. ¿Qué es manco? No. No, que no tiene. Que le falta una mano. Manco. Tengo una idea que no es manca, es decir, que está completa. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta, pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo. Vamos a ver, veo. ¿Qué ves? No, ni siquiera eso. Se fue Blanquita aquella misma noche de nuevo en autostop
y en un buen coche hasta el palacio. Y siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absorto haciendo cuentas en el despacho real y la sangrienta Obdulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo, pues, llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echarse luego un saco y de puntillas volver sobre sus pasos 2000 millas, que eso le parecieron, pobrecita. Muchachos, aquí os traigo una cosita que todo lo adivina sin error. ¿Queréis probar? Sí, dijo el mayor. Mira, espejito, no nos queda un chavo, así que has de acertar en todo clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera? La yegua Rififi será primera, le contestó el espejo roncamente. Imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada de besos y estrujada. Luego corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercanos y no les quedó un mal maravedí que no fuera para Rififi. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con la sucursal de la gran banca para apostarlo todo a su potranca. Después, en el hipódromo, se vio que el espejo no se equivocó. Ya siempre los sábados y fiestas ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio y en cuanto corrió un poco el calendario se hicieron todos supermillonarios. ¿De dónde se deduce que jugar no es mala cosa? Solo si se va a ganar. ¿Qué le pareció esta versión de Blancanieves? Visionario. ¿Ah? Visionario. Tenía un espejo que adivinaba todo y lo que hacía era preguntarse si era más bonita. Poca utilidad, ¿verdad? Era para las apuestas que tenías que ver. Evolucionó. La reina perdía el tiempo. Esa película sería más entretenida que... Bueno, muchachos, voy a despedirme de ustedes leyéndole unos textos de este librito que escribí hace un tiempo. A ver si les gusta. Lo que pasa es que ustedes son más grandes que el público de este libro. Este es como para más chiquitos. Para unos jockeys, así que... Pero esta es la historia trata de un niño que dibuja cosas porque su papá es pintor, ¿no? Y resulta que a veces cuando uno dibuja con mucha imaginación las cosas cobran vida. Este está más o menos para la edad de ustedes. Dice, la mascota más grande que he tenido fue un hermoso rinoceronte volador que mi papá pintó en la cocina para que yo pudiera regresar volando a mi cuarto después de comer las galletas que mi mamá me hace. Adoro esas galletas tanto como adoro a mi rinoceronte. En su nariz tenía una daga que si aguanta la respiración suena como una flauta de pan. Su cuero es gris y áspero como el cuero del abuelo. Su cabello, como el de todos los rinos, es muy pequeño. La historia del rino es muy extraña, porque en una de sus expediciones a mi cuarto, el señor rinoceronte se enamoró de una doña jirafa, que había dibujado junto a otros animales que los piratas traían del mundo perdido de los trolls. Doña Jirafa había pasado muchos años en ese lugar tan extraño, así que su cuello se había reducido para poder esconderse mejor y ya no comía las hojas más tiernas de los árboles, sino que lamía las piedras hasta quitarles todo el sabor. Fue una cosa divertida. A veces el rinoceronte se aparecía con un ramo de hojas recién dibujadas y tocaba a la puerta del camarote donde la jirafa se escondía del sol. Entonces doña Jirafa lo miraba con ojos crecidos y se acercaba lentamente. El rinoceronte, que ya sabía lo que ella iba a hacer, se quedaba inmóvil. Entonces la jirafa, creyendo que era una gran piedra alada, pasaba su lengua por el cuero áspero y rugoso. Pero como los dibujos evolucionan,
Un día la jirafa, que ya había cambiado, se convirtió en una jirafa carnívora y se comió al pobre rinoceronte que estaba enamorado de ella. Bueno, tienen una tarea para la semana que viene. Xiomara los va a leer en la versión del flautista maracucho. ¿Les parece? Si tienen alguna pregunta o lo que decir, es el momento justo de hacerla. Porque creo que... Profe, si nosotros hacemos un libro, si nosotros hacemos un libro aquí, no lo pueden cambiar, por decir algo, ponerle los dibujos y así. Claro. Sí, para ilustrarlo. Sí, claro. Si una de las Sí, chicas aquí que la he tenemos. traído para acá es para que ella escuche y participe del taller, es porque de hacerse el cuento, ella es ilustradora y lo haría las ilustraciones del cuento. Así que por eso no habría ningún problema. Ustedes pongan su imaginación a trabajar, a crear. Y es importante que mencionen cosas que se parezcan a ustedes, que hablen del barrio donde viven. ¿Ustedes viven aquí en Santa Lucía? En Vallefrío. Bueno, que hablen de Vallefrío, que hablen del abasto que está en la esquina, que hablen de la maestra que estaba montada dentro del carro y se la llevó el carro, ¿qué vecino tiene un carro nuevo? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿quién tiene un carro viejo que lo cuida mucho? Una moto. Ay, en las motos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si nuestro flautista no es de carro, sino de motos, que hay un montón de motos? Entonces, utilicen esos recursos de su cotidianidad para meterlos en su historia del flautista maracucho. Y después entonces hacemos al gaitero así. El flautista no es un flautista, sino que es un furrero. ¿Se imaginan? Los hipnotiza con el furro. Vamos con el cuarto. ¿Alguna pregunta para el Peroso? Sin pena, ¿sí? Siéntanse en confianza con él. Yo quisiera hacer un cuento, ¿no? Yo hice un cuento cuando estaba en sexto grado. Y gané el premio y todo eso. Y después la profesora vino y dijo, bueno, vamos a hacer en la vida real. Ajá. Entonces un niño fue, yo hice el cuento de Banana Split. Una banana y el mundo de las bananas. Entonces un niño que le gustaba tirar basura y no le gustaba la limpieza. Los demás niños hablaban con él, pero él se burlaba y tal. Un día el niño se acostó a dormir y soñó que un ángel vino y le dijo, tú no debes hacer eso, porque si Dios creó el mundo, a Dios no le gustaría que tú botaras a la basura, hicieras todo ese tipo de cosas que tú haces. Y si lo sigues haciendo, Dios se enojará contigo, porque tú no puedes hacer eso. Al otro día, él se paró y todo el desastre que había hecho le dijo a sus amigos para que lo ayudaran a recoger. Así el niño entendió que tenía que proteger su hábitat natural, su mundo, para poder seguir viviendo muchos años. Ok, un final feliz. Yo hubiese puesto una venganza de bananas que se lo comen. No sé por qué tengo esa idea de que se coman a la gente. No, y si es un mundo de bananas, entonces las cáscaras de bananas son una de las basuras que más abundan así en la calle. Entonces imagínense un universo alterno. Una revolución de bananas. Que serían dedos, sería piel humana. La bibliotecaria nos trajo este libro Esa es la piel de la banana. pensando que este libro es un libro con final feliz. Este libro trata de unos cerdos que se rebelan y agarran a los granjeros y los asesinan y se convierten ellos en los dueños de la granja. Y utilizan un discurso muy interesante
porque a pesar de que el granjero alimentaba a todos los animales y mantenía el orden de la granja, los cerdos resulta que se apoderan de la granja, acaban con los granjeros y le dicen al resto de los animales que tienen que trabajar para ellos, porque si no van a volver los granjeros explotadores y malvados. Algo así como pollos en fuga. Pollos en Fuga está inspirado en este libro. Evidentemente no está. Este libro es una crítica al socialismo de Rusia, socialismo ruso. Los cerdos son verdaderamente malos. Y feo. Cuando tengan la oportunidad, no sé si esta es una versión más para jóvenes, pero las gallinas sufren porque los cerdos son malvados y comen muchos huevos fritos y hacen esas cosas. Lo que pasa es que los cerdos en realidad se comen todo. Todo lo que le den y devoran humanos que hasta los huesitos se los comen y no dejan nada. Sí, sí. De hecho, donde la gente la quiere desaparecer y se la tiran a los cerdos. Hay influencia ahí en el Sí, Peppa Pig a veces es un poco espeluznante, ¿no? Son... Yo detesto a Peppa Pig, es horrible. Esa serie es una Bueno, pero yo estoy súper agradecida contigo por aceptar esta invitación de compartir un rato, un poquito de tu tiempo que sé que es valioso y que precisamente nuestro grupo de embajadores de acá de la biblioteca tengan ese privilegio de tenerte aquí compartiendo tus experiencias y tus orientaciones en cuanto a cómo deben iniciar su escritura de los cuentos, el que esté por supuesto interesado en escribirlo. Pero de verdad que es interesante porque, como tú dices, la escritura es como la huella digital, es única, cada quien escribe, y es como la pintura también. La escultura, todo eso tiene que ver con expresarse a uno como es. Expresar y decir lo que uno lleva, lo que uno siente. La perspectiva, básicamente. La perspectiva. Exacto, una perspectiva única. Había una frase que decía, habían cosas que sentía y no sabía que las sentía hasta que las escribí. También. Ese es el proceso ese. Bueno, entonces el próximo miércoles leeré todo, se lo pasaré a Luis Peroso. No sé si nos acompañas el próximo miércoles. El próximo miércoles es Semana Santa. Tiene que ser el otro arriba. Tiene que ser el Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Porque les he dicho también que la producción de este taller Lo podemos publicar, sería maravilloso. para publicarlo. Esa es la idea. ¿Se imaginan publicar ese libro donde echemos todos los cuentos de nuestro flautista maracucho? Sería estupendo. Eso se va a hacer un bestseller. Muy bien. Bueno, gracias, Luis Peroso, y esperamos será dentro de 2 semanas. Gracias, muy agradecido.